Plagiocefalia leve. La plagiocefalia es una deformidad de la cabeza. Cuando un bebé nace, muchas veces nos encontramos con cosas llamativas. La forma de la cabeza se ha tenido que amoldar al canal por el que tenía que salir, cuando es un parto, pero incluso en las cesáreas tiene que amoldarse un poquito si antes de que hagamos la cesárea ya hay un trabajo de parto. El resultado es que los huesos se montan unos encima de otros y cuando el niño nace puede tener unas deformidades bastante llamativas. No os asustéis por eso, porque si hacéis una fotografía el primer día que nace y la comparáis con cómo está el niño 2-3 días después, veréis que ha cambiado un montón, que se va redondeando poquito a poco. Pero aún así, cuando van pasando ya los primeros meses, empezamos a apreciar en muchos niños que tienen una pequeña diferencia. Si miráis la cabeza de vuestro hijo desde arriba, en muchos casos os vais a encontrar con que una parte de la frente sobresale un poquito más que la otra y una parte de atrás está un poquito más plana que la otra. El resultado es que es como si en lugar de ser la cabeza así, fuera levemente así. ¿Qué es lo que vemos más llamativo? Que el bebé siempre cuando apoya la cabeza vuelca hacia el mismo lado. Esto le pasa a un montón de niños. Y esto a veces preocupa porque podemos pensar en que el niño tiene una dificultad para mover el cuello, que pueda tener una distonía, que pueda tener una tortícolis congénita, que es otro tema del que hablaremos en otro momento. En realidad es simplemente que los huesos al salir se han tenido que montar y no se han vuelto totalmente a su sitio. Y el hecho de tener esa pequeña deformidad ya favorece que se vaya aplanando siempre la cabeza del mismo lado porque siempre apoya en ese mismo sitio. Cuando nos encontramos con esto hay gente que habla de poner cascos, de hacer una serie de cosas, pero tenemos que entender que sin hacer absolutamente nada, en la mayoría de los casos esto se va a resolver solo. Lo único que tenemos que hacer es esperar y como la cabeza, lo que hay dentro, va creciendo, va ejerciendo presión en todas las direcciones de la misma forma y eso hace que poco a poco se vaya redondeando. Conforme se va redondeando va a ir haciendo que esa forma que tenemos esa diferencia ya sea cada vez menos llamativa, pero además se va a juntar con que el niño tiene cada vez más movilidad. Es capaz de echar la cabeza con más fuerza hacia un lado y hacia el otro y ese movimiento hace que también se vaya redondeando y se vaya igualando de un lado y del otro. En aquellos niños en los que vemos que tienen mucha más tendencia a volcar hacia ese lado, lo que sí podemos hacer si queremos ayudarle es simplemente que estimulemos que gire la cabeza por sí mismo hacia el lado contrario. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues si el niño cuando está tumbado a este lado que es al que vuelca tiene la pared y aquí tiene el resto del mundo, siempre que quiera buscar, por ejemplo, si está tumbado y quiere buscar a su mamá, va a tener que girar hacia el lado contrario, con lo cual ponerlo en esa posición. Y si además levantamos el lateral de la cuna del lado hacia el que el niño vuelca, va a tender a volcarse hacia el lado contrario. Simplemente haciendo esto, con la capacidad que tiene el niño cada vez de moverse más y con el propio proceso de expansión de la cabeza, se va a ir redondeando sin ningún problema en la gran mayoría de los casos. Así que no os preocupéis, que es una cosa bastante frecuente y que se suele resolver sin ningún problema.